Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. En el nombre de Orson. Estamos a semanas de las PASO, ¿no? ¿Y qué es lo que está en juego? ¿Qué propone la oposición? ¿Cuál es el rumbo que propone el gobierno? ¿Van a profundizar, como dijo Mauricio Macri, frente al Premio Nobel de Literatura? ¿Va a profundizar este modelo y va a ir aún más rápido? ¿Cómo nos fue en estos últimos 4 años? Vamos a tratar de develar estos interrogantes con números, con datos concretos, información, no opinión, aunque evidentemente en cada programa la damos, ¿no? Pero en este momento vamos a dedicarle tiempo a los números, a los datos, a la información en concreto. Vamos a escuchar qué es lo que decía en los últimos días el precandidato del Frente Todos, Alberto Fernández, acerca de los salarios entre el año 2003 y la actualidad. Salario real en los 12 años de Néstor y Cristina creció el 19% en términos reales, en 12 años. Y en 3 años y medio, Macri hizo caer el salario real el 21%. Es decir, que en términos reales, nuestro salario hoy es menor que el del 2003. Y vamos a los números del INDEC, ¿no? ¿Qué es lo que dice el INDEC en estos últimos 12 meses? Los salarios aumentaron en promedio un 36.7%. Estará quien diga, pero momento, a mí me aumentaron mucho menos o prácticamente nada. Bueno, en realidad esto es un promedio, ¿no? Los gremios que lograron mejores acuerdos tiran este promedio para arriba y los que lograron poco y nada lo tira para abajo. Pero el promedio es 36.7% según el INDEC. La inflación acumulada de los últimos 12 meses, 55.8%. Fíjense cómo viene perdiendo el salario de todos los trabajadores. 36 salarios, 55 la inflación, ¿sí? Ese sería el resultado de estos últimos días, de estos últimos 12 meses, mejor dicho, ¿no? Vamos a escuchar qué es lo que está pasando con los comercios, con las pymes, con las empresas en la República Argentina. Comercios con las persianas cerradas porque están a la venta o en alquiler, y muchos de ellos tienen, por ejemplo, este cartel que dice cerrado por Macri. Hoy son 50 pymes, hace pocos meses eran 40 y el año pasado eran 25 por día. Entonces se fue acelerando de manera tal el cierre de las pymes que es alarmante. Y vamos a los datos. En abril las ventas en supermercados cayeron 12.6%, mientras que en los shoppings se desplomaron 22.9%, todo según información del INDEC, ¿no? Esta es la caída del consumo, esto es la caída de los salarios que genera esta terrible caída del consumo. Sin ir más lejos, el diario Clarín publicaba en las últimas horas el cierre del shopping de Villa del Parque, ¿no? Uno de los primeros shopping de la ciudad de Buenos Aires cerró finalmente el día domingo después de esta crisis económica. Resistió, fíjense la cantidad de crisis que resistió, no pudo en este caso, ¿no? Y la crisis laboral es realmente impresionante. La cantidad de puestos de trabajo que se destruyen en el segmento, digamos, registrado de la economía, en el informal ni que hablar, ¿no? Entre marzo del 2018 y marzo del 2019 se perdieron en el año 268.000 puestos de trabajo, ¿sí? 22.360 trabajos por mes se pierden en la República Argentina en el último año. 735 trabajos por día, 30 trabajos por hora, un trabajo cada 2 minutos se pierde en el país con esta política económica. Vamos a ver qué es lo que está pasando con el desempleo, con la desocupación en la República Argentina. El dato oficial del año 2015, que el desempleo estaba en el 5,9. Hoy está en el 10,1, casi duplica al año 2015. La desocupación, que creció a los 2 dígitos, como no ocurre desde hace 15 años en la República Argentina. Según datos del INDEC,
En el primer trimestre del 2019, el desempleo aumentó al 10.1%. 10.1%. ¿Y qué es lo que pasa con la pobreza en la República Argentina? Escuchamos. En la Argentina, durante el 2018, 1.900.000 nuevos pobres. 1.900.000 nuevos pobres, producto de este gobierno. Hay datos, por supuesto, datos pertenecientes al Observatorio de Deuda Social de la Argentina de la Universidad Católica de la UCA. Pobreza infantil, 51.7% de los niños en Argentina son pobres. Vamos a ver cómo están los datos de distribución de la riqueza según el INDEC, ¿sí? El 31.2% recibe el decil más rico, mientras que el decil más pobre solamente recibe el 1.2%. Así está de desigual la República Argentina. ¿Qué está pasando con los argentinos y el consumo de carne? Presidente, los argentinos quieren volver al pasado del churrasco. Comía un asado una vez 15 días. Vos vas ahora por la villa y los barrios carenciados se veía humo. Ahora no se ve humo. ¿Sabés lo que se ve? Tristeza. Bien, tenemos datos también, por supuesto. El Instituto de la Carne Vacuna informa que desde enero del año 2018 el consumo de carne vacuna bajó en la República Argentina, en ese país que Mauricio Macri dice que puede producir alimentos para 400 millones de habitantes. Desde enero del 2018, durante su gestión, el consumo de carne vacuna bajó un 19%, ¿sí? En ese mismo país del que tanto habla en el exterior Mauricio Macri. ¿Cuál es la visión, justamente, de Macri del país, no? Vamos a escuchar. Hoy podemos decir que la Argentina está mejor parada que en el 2015. Puede haber habido un presidente tan preocupado por la generación de empleo como yo, pero más que yo, ninguno en la historia. Esta es la visión que tiene Macri, pero fíjense el contraste con lo que venimos contando desde que empezó este programa, este segmento, este podcast, o como sea que escuchen este espacio. Fíjense cómo fue evolucionando en los últimos 4 años. Fíjense lo que piensa Mauricio Macri. Vamos a algunas otras informaciones, porque también se jacta de ser un gobierno pro ecología, ¿no? Pro nuevas formas de producir energía. Sin embargo, el presupuesto destinado al cuidado del medio ambiente entre el 2016 y el 2019 cayó un 400%, siempre según fuentes oficiales. Otro de los datos que realmente alarma y que hace un rato también hacíamos referencia es el nivel de inflación, ¿sí? Estamos en el top 3 del mundo, según Trending Economics, ¿no? En el top 3 del mundo. En el primer lugar está Venezuela con más del 100% de inflación. Está la República Argentina 57.3%. ¿Sí? Otro de los datos que realmente alarman a todos los sectores es la caída de la venta de medicamentos, porque esto quiere decir que la gente dejó de consumir medicamentos, que se entiende que es algo prioritario. La salud está siendo muy golpeada en los últimos años. Cayó el 13% la venta de medicamentos solamente entre mayo y mayo del año 2018 y 2019, ¿sí? Entre mayo y mayo cayó un 13%, y también esto golpea mucho a los jubilados, el tema medicamentos, porque cae la venta y a su vez aumenta inconmensurablemente el valor de los medicamentos. Entre mayo del 2015 y mayo del 2019, los medicamentos aumentaron un 314%, mientras que la jubilación mínima en ese mismo periodo aumentó 172%. Fíjense cómo los jubilados perdieron la capacidad de comprar medicamentos. Esto es información del CEPA, ¿no? Esto último que estábamos escuchando. A todo esto, ¿qué es lo que dice Macri ante los micrófonos, ante los medios de comunicación, ante los discursos de campaña? El pasado quiere destruirnos. ¿De verdad el pasado quiere destruirnos? Lo escuchamos. Ya aprendimos que el pasado solamente nos va a destruir, porque lo único inmutable es el pasado, pero volver al pasado sería autodestruirnos. Para cerrar este bloque,
vamos a escuchar una pequeña reflexión que hace Antonio Laje, sí, un periodista que uno no lo puede tildar de peronista, ni mucho menos, y sin embargo hace una interesante reflexión acerca de lo que siempre se habla, ¿no? Este contraste con el pasado y el presente. Es más que interesante lo que dice Antonio Laje. Vos llegaste, 2015. Suponemos que Macri dejó de robar. Suponemos que dejó de robar. O sea que todo lo que venían robándose ellos lo ahorrás. ¿Sí? Subsidios. Nos mataste con las tarifas, 2.300%. Las empresas deben estar, ya recuperaste todo lo que venía retrasado. Este año terminan, digamos... Y sin embargo, tuviste que salir y tomar deuda y deuda. O sea, en algo nos mintieron, o nos mintieron en que no estaba tan mal y no se habían robado tanto, o estos robaron tanto como los otros, o son unos inútiles, porque con todo lo que hay, dejaron de robar, subieron tarifas, y encima tuvieron que salir a endeudar en $100.000 millones a la Argentina. Algo no me cierra a mí de todo esto. Esto es En el Nombre de Orson desde FM Freeway 90.7 y retransmiten la radio pública de Ituzaingó, 89.3, FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las radios de la Red de Medios del Oeste y también La Voz de Cristina. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el Nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el Nombre de Orson, con la conducción de Mariano González. En el Nombre de Orson. Sexta temporada. 6 años defendiendo tus intereses. En el Nombre de Orson. No nos temen por lo que decimos, nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente, revisando nuestro archivo. Momento de revisar el disco duro, de revisar algunos dichos en el pasado, en este caso Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué decía Macri allá cuando recién empezaba su gobierno con respecto al fondo? Que no iba a ir, por supuesto, y esto así lo decía. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. Cuando todavía no era ministro de Economía, Nicolás Dujovne era columnista de Todo Noticias, de TN, ¿sí? de Pacni, era columnista de Pacni. Bueno, en aquel entonces se reía Dujovne de la posibilidad de que el gobierno de Macri vaya al Fondo Monetario. Lo escuchamos. Nicolás Dujovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima organizada por el exoficialismo, donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Justamente me parece que es casi una propuesta contrapuesta a la del gobierno, que es salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo. A ver. Todo el mundo sabe cómo terminó esa historia. Y ahora, en este 2019, se confirma algo realmente terrible para el país, porque Argentina es el principal destinatario de los préstamos del Fondo Monetario. Lo escuchamos en la voz de Julia Estrada. Ese nivel de vinculación que tienen el FMI y la Argentina, ¿cuál es ese nivel de vinculación? El 61% de los préstamos que realizó en el último tiempo y que tiene hoy el Fondo Monetario Internacional con el resto del mundo están en Argentina. De todos los préstamos que dio el fondo en el último tiempo, la gran mayoría, casi el 60%, son y fueron para la República Argentina. En el Nombre de Orson. Se habló mucho en los últimos días acerca del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Se anunció con bombos y platillos, los diarios estuvieron eufóricos el día del anuncio. Fue realmente impresionante la cobertura que recibió este tema. Vamos a escuchar cómo lo anunció, cómo lo comunicó el gobierno nacional. Vamos a escuchar en este caso al canciller, ¿no? Jorge Faurí lo decía, se comunicaba con el presidente de la siguiente manera. Presidente,
Los felicito. En su presidencia se logró 20 años de negociación. Tenemos acuerdo Unión Europea-Mercosur. También circuló un video en donde se ve al canciller y también a Dante Sica, el secretario de Producción, ministro de Producción de la República Argentina. Vamos a escuchar ese momento en el cual le comunican al presidente. Hola, perdón presidente, Cantarro. Estamos, Tenemos acuerdo. Acá estoy con Tenemos acuerdo, presidente. Tenemos acuerdo. Vamos, Mauricio. Vamos, más adelante. Bueno, por supuesto, el diario Clarín y los grandes medios de comunicación trataron de marcar este episodio con cierta épica, ¿no? Clarín tituló al instante de conocerse el audio, que fue difundido por las redes propias del presidente Macri. Conmovido, Faurí lloró al darle la noticia a Macri, ¿no? Con una foto, en un abrazo, todo muy lacrimógeno, todo muy conmovedor, lo que se vio en esos momentos en las principales portadas de los diarios, ¿no? Tratando de apelar a la épica, tratando de apelar a la lágrima fácil, si se quiere, sobre este tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Pero ¿cuáles son algunos de los puntos más destacados de este acuerdo que en verdad debería poner en alerta a algunos sectores productivos del país? Y ojo, también al sector agropecuario. No es tan color de rosa como intenta vendérselo a este acuerdo, ¿no? Uno de los principales puntos, nosotros vamos a hacer énfasis en 3 de los 12 puntos que se conocieron. El primero tiene que ver con los aranceles. El acuerdo acaba con el 91% de los aranceles que el Mercosur imponía hasta ahora a los productos que llegaban desde Europa. Un ahorro de hasta 4.000 millones de euros anuales para las empresas europeas. Es decir, arrancamos mal, ¿sí? El primer punto ya nos dice que arrancamos pésimo. A la vez, la Unión Europea eliminará el 92% de sus aranceles actuales a productos del Mercosur. Pero ¿qué es lo que nosotros exportamos? Principalmente a Europa no exportamos televisores, computadoras. Por supuesto que no exportamos productos agropecuarios en la gran mayoría, ¿no? Y después vamos a hacer un apartado acerca de ese tema. Así que hasta ahora, si se quieren, es 1 a 1, ¿no? Lo que vamos escuchando. Los aranceles del Mercosur a los autos europeos, que son el 35%, a las piezas de autos del 14 al 18% van, en ese caso, a los equipos industriales que van del 14 al 20%, a la química que llegan hasta el 18%, a los vestidos y calzado hasta el 35%, a los productos farmacéuticos hasta el 14%, serán eliminados, ¿sí? Paulatinamente en periodos de 5 a 10 años. También se eliminarán progresivamente los impuestos al vino, que hoy están en el 27%. Esto pone realmente en alerta todo el sector productivo, ¿sí? De Mendoza, de San Juan, de Salta, que producen vinos y exportan vinos. También los lácteos, especialmente los quesos. Mucha atención al sector que tiene que ver con la producción de lácteos. Debe estar en alerta por estos momentos, ¿no? Sin embargo, no han salido a voz hasta ahora. No sé si porque le temen al gobierno por una posición ideológica, si se quiere, ¿no? Otro de los puntos realmente llamativos que se festejan es el punto número 5 de este preacuerdo político, que tiene que ver con los mercados públicos. Por primera vez en su historia, los países del Mercosur abren sus mercados públicos a empresas europeas. Es decir, una empresa italiana podrá competir, en teoría, en igualdad de condiciones con una empresa argentina por el concurso para construir una ruta, ¿sí? Así que atentos al área de a las empresas argentinas que se dedican a la construcción, a las grandes obras en la República Argentina, que hasta el momento venían compitiendo solas prácticamente. Bueno, ahora van a poder competir con empresas europeas, es decir, los monstruos europeos de la construcción van a venir a la República Argentina y van a competir en igualdad de condiciones. ¿Quiénes piensan ustedes que van a ganar esas licitaciones, ¿no? Con estos monstruos europeos. ¿A dónde va a ir ese dinero? En vez de quedarse acá en la República Argentina, en las empresas argentinas, va a terminar yéndose al exterior.
pensemos que hay potencias multinacionales europeas que se dedican al sector de la infraestructura, a la energía. ¿Ustedes realmente se piensan que este acuerdo nos va a favorecer a nosotros? ¿Se piensan que las constructoras argentinas van a ir a hacer rutas a Europa? Así que realmente son datos muy alarmantes este acuerdo, lo poco que se conoce en realidad de este acuerdo, porque se festeja algo de lo que se conoce sinceramente muy poco. Comercio electrónico es otro de los puntos realmente que llaman mucho la atención. El acuerdo incluye normas generales sobre comercio electrónico con el objetivo de eliminar todas las barreras posibles para que aumente el comercio, que se basa por ejemplo en pedidos online por parte de ciudadanos, para que a Buenos Aires o a Córdoba llegue con más facilidad un libro comprado online a una librería francesa, ¿no? Así que imagínense los sectores que hoy, el área editorial argentina, que está muy golpeado con la apertura de importaciones. Esto es un golpe letal, ¿sí? Si se cumple realmente y se firma realmente este acuerdo. Así que estos son algunos de los puntos que me llamaron la atención, que el gobierno festeja con mucha algarabía, y sin embargo, si uno entra al detalle de lo poco que se conoce, no es beneficioso para el país en lo más mínimo, Y vamos al punto del sector agropecuario, que se festeja mucho, e incluso muchos sectores dicen que puede llegar a ser bueno. El sector agropecuario piensa que puede llegar a ser bueno, están convencidos de eso. Sin embargo, hay que decir que la Unión Europea tiene una política de subsidios realmente enorme a estos sectores, ¿sí? ¿Cómo piensa competir el agro argentino contra esa política, esa poderosa política de subsidios que tiene la Unión Europea? En un contexto en Argentina en donde los sectores son golpeados obviamente por los tarifazos, los aumentos de combustibles que le hacen perder competitividad también al campo, ¿no? La política agraria común, conocida como PAC en la Unión Europea, es una de las políticas más importantes y uno de los elementos esenciales. Piensen que la PAC gestiona las subvenciones que se otorgan a los agricultores y ganaderos de la Unión Europea. La PAC absorbe aproximadamente el 40% del presupuesto de la Unión Europea. Si el 40% del presupuesto de la Unión Europea va a subsidiar a ese sector agropecuario. ¿Piensan realmente los productores argentinos que van a poder competir contra eso? Estamos hablando de alrededor de 60.000 millones de euros en subsidios, que acá es mala palabra. Fíjense, ¿no? Qué contradicción. Acá es mala palabra. Acá realmente vivimos y vamos a contramarcha del mundo, y sin embargo le hacemos creer a los ciudadanos de que estamos ingresando al mundo. Todo el mundo cierra sus fronteras, Argentina abre sus fronteras y encima dice que lo que está haciendo en política interior es lo que hace el mundo, cuando el mundo hace todo lo contrario. Mete subsidios por todos lados para hacer más competitiva a su industria, y sin embargo Argentina hace todo lo contrario. Así que es impresionante la guerra cultural que está ganando el gobierno y obviamente los grandes medios de comunicación. El presupuesto de las PAC sirve para cubrir 3 tipos de gastos, ¿no? La principal es la ayuda a la renta de los agricultores, ¿no? A los sueldos. Sirven esencialmente para pagar los sueldos. Y con respecto a las controversias que tiene la PAC, ¿sí? Con sectores del periodismo y críticas que vienen del exterior a la Unión Europea, han recibido críticas las políticas de la PAC, porque parte de la producción subvencionada se desecha o se exporta a países pobres, y esto provoca que los productores de origen europeo, que han recibido una subvención que baja el precio del producto por debajo de su costo, sean vendidos a un precio artificialmente bajo, hundiendo las economías de los países pobres todavía más, ¿sí? Así que, ¿en dónde va a entrar Argentina en ese comercio? ¿Realmente piensan que van a poder competir? Van a poder ingresar seguramente algunas toneladas más de algunos productos, pero en el balance, ¿va a terminar ganando o perdiendo la República Argentina? ¿Cómo va a competir con la producción textil europea, con la producción industrial europea, el país? Es realmente un panorama sombrío si uno empieza a analizar y desglosar cada uno de los puntos que se conocieron muy por arriba de este acuerdo. Así que por el momento, no hay nada que festejar. Esto es
nuevamente un acuerdo que es solo reputacional, en este caso para algunos presidentes como Macri y Bolsonaro, que necesitan esto porque están siendo muy golpeados por sus políticas erróneas, y además es muy primarizador, ¿no? Vuelve a primarizar las economías que en los últimos años habían empezado a desarrollarse tanto en Brasil como en la República Argentina. Así que nuevamente estos son espejitos de colores y nuevamente, como hace más de 500 años, les digo, no hay nada que festejar. En el nombre de Orson. Ahora desmontamos todas las fake news. En el nombre de Orson. 6 años defendiendo tus intereses. Bueno, como ya saben, vamos a analizar algunas de las fake news que andan circulando en las redes sociales en particular. Y hubo una que estuvo circulando y tiene que ver con un tren, ¿no? Un tren que une Buenos Aires con Córdoba, que decían que fue inaugurado durante el gobierno de Mauricio Macri, que Macri lo recuperó, ¿no? Circula por redes sociales una imagen de los camarotes de un tren y las publicaciones indican que son las unidades que Macri recuperó. Las imágenes son verdaderas, pero estos trenes se pusieron en funcionamiento durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En la foto aparece un vagón de un tren moderno, en buen estado, que circula obviamente por buenas vías. Los posteos aseguran que se tratan de los ferrocarriles que viajan de Buenos Aires a Córdoba, en Argentina, y fueron recuperados por Mauricio Macri. Fue compartida más de 16.000 veces, así que fíjense el impacto que esto obviamente tuvo en redes sociales. Así que bueno, si vieron esta publicación, tienen que saber que no tiene que ver con algo actual, sino que fue antes del año 2015. Otra de las noticias que viene circulando en los últimos días y que en lo personal lo he escuchado de otras personas que me lo han comentado y la verdad me hacía ruido, ¿no? Porque era algo que había sido aclarado en su momento y que incluso no estaba en la agenda de los últimos días. Y fíjense cómo las redes sociales van instalando nuevamente temas que tienen que ver con a veces hasta incluso años atrás, ¿no? Como es el caso de Axel Kicillof. Circulaba una foto de Axel Kicillof que decía, ¿no?, la leyenda: les recuerdo que este delincuente marxista cobraba un sobresueldo por parte de YPF de $420.000 por mes. Esta es la fiesta que estamos pagando, ¿no? Obviamente en sitios relacionados con el gobierno nacional o afines al gobierno nacional. Esta versión circula, como les decía hace un rato, desde el año 2015 y ya fue aclarada por parte de la empresa y también por parte del exfuncionario. El actual precandidato a gobernador desempeñó el cargo de director de la petrolera, pero lo hizo ad honorem desde principio, ¿sí? Nunca cobró un solo centavo de esa empresa, ¿no? Bueno, Kicillof desarrolló ese cargo, estuvo en ese cargo de director de la petrolera entre 2012 y 2015, pero ad honorem, sin cobrar salario, sin cobrar un solo centavo. En las últimas horas, esta desinformación fue publicada en al menos 3 veces en Facebook y fue compartida 1000 veces según los datos que ofrecen las propias publicaciones. Así que bueno, esto es nuevamente algo que vuelve a instalarse y vuelve a generar polémica años después, incluso de haber sido aclarado. Esto ya fue aclarado no solamente por Axel Kicillof, que puede ser la palabra de él contra lo que diga alguna otra persona, sino a nivel institucional. La empresa YPF, que no solamente es del Estado, también tiene composición privada, hizo una aclaración diciendo de que Axel Kicillof no cobra un solo centavo, no cobró un solo centavo como director de YPF, sino que lo hizo ad honorem. Estas son algunas de las fake news que vinieron circulando en los últimos días. Este relevamiento pertenece a reversoar.com. En el nombre de Orson. Entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas.
Momento de palabras autorizadas y nos vamos a España, al viejo continente. Allí Pablo Iglesias, representante de Podemos, habla sobre la importancia de los grandes poderes económicos en la financiación de la política, ¿no? Y cómo eso condiciona también a los políticos. El rol de los medios de comunicación. Fue entrevistado en El Hormiguero por el periodista Motos y vamos a escuchar qué es lo que pasaba. Te puedo contar mi experiencia. Yo llevo 30 años en los medios de comunicación. A mí nunca un empresario me ha presionado, a mí nunca un banquero me ha presionado, pero políticos... Hombre, estoy cansadito. Y vamos a poner ejemplos, con nombres y apellidos. Carlos Cue, el gobierno del Partido Popular, habló con el Grupo Prisa y con Caño, el director del País, para decirle: a este me lo mandas a la Conchinchina no, pero Argentina. A Zarzalejos, que es un señor de derechas, le echaron del ABC por no hacer la campaña Esperanza Aguirre. Y podemos seguir con más nombres. A Esther Palomera la echaron de La Razón. A Cintora todos vimos lo que le pasó. O a Javier Ruiz. O sea que yo no me corto un pelo en decir los nombres. Claro que hay políticos que presionan, los mismos políticos de siempre. Y vosotros no presionáis porque no tenéis poder. Si tuvieseis poder, presionaríais vosotros. Si nosotros tuviéramos poder, ¿sabes lo que haríamos? Lo hemos dicho ayer. Prohibir que los bancos puedan ser propietarios de medios de comunicación y prohibir que los bancos puedan financiar una campaña de los partidos. Mi partido no recibe dinero de los bancos. ¿Sabes la ventaja que tiene eso? No hay un banquero que puede llamarme y decir: Iglesias, tu partido me debe toda esta pasta. Porque no le debemos ni un duro a los bancos. Se lo debemos a la gente a través de microcréditos. Eso no lo ha hecho un partido en España nunca. Y por eso nosotros vamos más ligeritos, no tenemos una mochila con ese tipo de deudas. ¿Por qué somos el único partido que dice los bancos deben 60.000 millones de euros a los españoles? Para que la gente lo entienda, 1.300 euros a cada español de rescate. Y nosotros somos los únicos que pedimos eso. ¿Por qué los demás partidos no lo piden? Porque los demás tienen deudas con los bancos, nosotros no. Está muy bien, no tengo nada que decir. Último bloque de En el Nombre de Orson. Vamos a escuchar a Juan Carr hablando acerca de el hambre cero en el año 2013. ¿sí? En el año 2013 esto es lo que decía Juan Carr acerca de la situación del hambre. Cuando entré en la facultad había más personas que comida. Y lo que pasó ahora, que la Argentina en el último periodo produce alimentos para 400 millones. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasó? 40. ¿Y qué pasó además? Que el campo en su laburo, el chacarero en su trabajo, el campo en general, más gobierno nacional, muchos gobiernos locales, empezaron a laburar y no la pobreza es más compleja. Sí. Pero la Argentina está a la vuelta de la esquina del hambre cero y que se asigne el éxito el que quiera, no me molesta, pero este es un éxito del pueblo. Colectivo. Absoluto. Bien, ¿y cómo está la situación del hambre hoy? Vamos a escuchar cómo está la situación del hambre hoy. La principal prioridad de Argentina es alimentar a los argentinos y hoy, según algunos estudios, algunos reportes, en la Argentina hay 3 millones de personas que tienen sensación de hambre. 1,5 millones, la mitad serían niños o son niños. Ahí estaba, ¿no? Facundo Manes hacía esa aclaración. Qué contraste, ¿no? Un contraste realmente terrible. Tiene que ver mucho con los datos que estábamos brindando al inicio de esta emisión, ¿eh? Desde ya, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue En el Nombre de Orson. Intentamos analizar un poco el discurso de los grandes medios de comunicación desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía y retransmiten la radio pública de Ituzaingó 89.3, FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las radios de la Red de Medios del Oeste y también La Voz de Cristina. Chao, hasta la próxima. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.